Buenos días, queridos hermanos. Los saludamos desde la Iglesia Unión Misionera Soldados de Jesucristo, una iglesia de estudio y apoyo bíblico. Antes de iniciar el tema, ofrezcámosle una oración al Señor. Amado Dios, en este día tan maravilloso queremos levantar esta oración, Señor, para delante de tu presencia, reconocer nuestros errores, reconocer que tenemos muchas fallas, Señor, que no somos mejores que nuestros ancestros, Señor, que necesitamos tu ayuda, Señor. Por eso en esta mañana, bendito Padre Santo, colocamos, bendito Dios, este tema, colocamos, bendito Dios, esta enseñanza, Señor, que sea, bendito Dios, de tu agrado, Señor, primero que todo, Señor, para que nos edifique a todos, Dios, que este mensaje, Señor bendito, sea para ayudarnos a salir de cualquier dificultad o tal vez impartir consuelo, impartir confianza, levantar el ánimo tal vez del que en este día se ha levantado, bendito Dios, con el autoestima baja, Señor. Por eso, bendito Dios, bendice tu palabra, Señor, dale vida a tu palabra, Señor, no permitas que regrese vacía. Bendito Dios, por eso, antes de leer tu palabra, Señor, purifica nuestros ojos, nuestra lengua, nuestro corazón, para que tu palabra, bendito Dios, sea esa espada, tu palabra sea esa agua viva, esa agua que purifica, esa agua que libera. Gracias, Dios Todopoderoso, y bendice a todas las personas que han dispuesto a entrar en este tema de hoy. Bendice, Padre Santo, a todos los que nos rodean, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, el capítulo que corresponde para este día es, siguiendo nuestra secuencia, corresponde el capítulo 60. Como podemos mirar, y los que hayamos ya estudiado este capítulo, podemos mirar que hay unos puntos a resaltar, y por eso a este tema lleva por título que no decaiga tu ánimo. ¿Qué hace que decaiga nuestro ánimo? Sería la pregunta. Podemos mirar en este capítulo que David empieza diciéndole a Dios, Dios, ¿por qué nos has abandonado? Escúchanos. Porque muchas veces así nos levantamos con ese ánimo decaído ante los problemas, ante las situaciones difíciles, nos perturbamos, dejamos que esos sentimientos se alboroten en nuestro corazón. Como podemos mirar aquí, hay una mezcla de emociones en David. Y por eso vamos a resaltar unos puntos, perdón, hacia este tema que nos dice que no decaiga tu ánimo. Miremos unos puntos que David estaba dejando que su ánimo decaiga. Vamos al versículo 9. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿Es que tú nos abandonaste? Dios mío, ¿saldrás tú con nuestro ejército? Miramos aquí que este punto dice, a este le llamamos duda. Él estaba con duda después de que siempre Dios lo estaba respaldando. Siempre caemos en eso. A veces dudamos. A veces dudamos nosotros y también caemos nosotros. No es que ahora seamos perfectos, también dejamos que la duda nos invada. Y eso hace que decaiga nuestro ánimo. Y cuando decae nuestro ánimo, también nos enfermamos. Porque muchas veces tenemos esa duda, si encontraré trabajo, decimos muchas veces, si este negocio, si dará frutos, decimos así.
este emprendimiento sí estará de acorde. Entonces nosotros mismos atraemos cosas malas a nuestro corazón, como dice la duda. Miramos el día que amaneció encapotado. ¿Será que hoy hace sol? ¿Será que hoy lavo la ropa? ¿Será que hoy sí se me seca? Veo que no hay sol y dudamos. Y así estaba David también, dice, saldrás a nuestro... Dice, ¿quién nos guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? Es que tú nos abandonaste. Dios mío, ¿saldrás tú con nuestro ejército? Así estaba David. Señor, ¿vas a salir con nosotros? Y muchas veces eso hace que nuestro ánimo decaiga. Vamos también a otro punto por resaltar. Nos dice también que perdemos, ¿qué? La valía. Ayúdanos a derrotar al enemigo, pues la ayuda del ser humano es inútil. Dice, ayúdanos a derrotar al enemigo, pues la ayuda del ser humano es inútil. Muchas veces así nos sentimos, unos inútiles, nos devaluamos, decimos no puedo, yo no sirvo, ya estoy cansado, y empezamos a abrir nuestra boca a cosas negativas, hacer que nos sintamos devaluados. Entonces, mire, ante una enfermedad, decimos, no, de esta no me levanto, ya el médico me dijo que tengo esto, que ya me quedan pocos meses. Entonces nosotros mismos hacemos que esas cosas sucedan, porque de lo que hay en nuestro corazón habla la boca, dice. Si nos sentimos mal, pues de lo que hay en nuestro corazón habla. Si sentimos duda, pues nosotros también vamos a sentir esa duda. Y lo peor que así vamos formando a las personas que nos rodean. Cuando Dios es tan bueno, Dios es tan maravilloso, cuando Dios dice, clama a mí y yo te responderé, clama a mí. ¿Cómo estamos clamándole a Dios? ¿Con duda estamos sintiéndonos de esa manera? ¿Será que no es que si yo le digo a esa persona que me ayude haciendo este aseo, no, tal vez no lo hace porque esa persona es una inútil, o ese hijo es un inútil, ese vecino es un inútil, eso. Y miramos que nosotros mismos nos vamos resaltando cosas en nosotros mismos que no, pues es que la ayuda, si tú, el ser humano es inútil, es cierto, que muchas veces así nos sentimos, uno es inútil, vaya, haga ese arroz, o haga esa comida, no. Y a veces dice, no, a esa persona no le digan que haga eso, porque como se siente inútil y va a hacer las cosas mal, la va a hacer quemar, porque no lo hacemos con esa gana, no lo hacemos, sabemos que Dios es espíritu, y vamos a necesitar de esa mano, vamos a necesitar de esa ayuda mutua. No podemos ir diciendo, no, es que esa persona es un inútil, a esa persona no la mande a comprar pan porque bota la plata, bota el regreso, nosotros mismos nosotros mismos nos estamos diciendo, soy un inútil, soy incapaz. Entonces, mire, esos puntos hacen que nosotros mismos, sin darnos cuenta, nuestro ánimo empiece a bajonearse. Y así se sentía David con esa situación de desánimo, se sentía que miraba alrededor de él, que el ser humano es un inútil. Es cierto, que separados de Dios, nada bueno podemos hacer, dice Juan 15, dice, separados de mí nada pueden hacer. Entonces debemos revisar, si nos sentimos así, es porque algo está pasando con nosotros. Tal vez no estamos haciendo las cosas como a Dios le agrada. Miremos un tercer punto a resaltar, dice. También dice que nos echamos culpas. Nos echamos culpas. Miremos el versículo 1. Dice, Dios mío, tú te has enojado con nosotros. Nos has rechazado y destruido. Mire, dice, nos echamos culpas. Nos echamos culpas, decimos, Dios mío, tú te has enojado con nosotros. Nos has rechazado y destruido. Mire que él sentía
sentía que Dios estaba enojado. Dice que Dios no muda, ¿no? Pero a veces sentimos que Dios está enojado y Dios muchas veces sí se enoja con nosotros. Porque nosotros le damos prioridad, primero que todo dice, a la duda. Después nosotros mismos nos desvalorizamos. Después no corregimos nuestros errores, sino que decimos, ya Dios nos ha rechazado. Dios nos ha rechazado, decimos. Entonces mire cómo la duda nos lleva a devaluarnos, nos lleva a que nuestro ánimo decaiga. Nuestro ánimo decaiga por motivo de que dejamos entrar o nosotros mismos levantamos muchas barreras. Decimos, no, ya hay personas que no les dice, venga, conozca del Señor. No, dice, que yo soy pecador y yo sé que con esto yo lo he hecho enojar a Dios. Y entonces dice, no, yo prefiero que Dios haga conmigo lo que quiera. Yo me siento enojado, Dios se ha enojado conmigo. Pero nos cuesta reconocer nuestros errores, venir al altar con humildad, decirle, Señor, yo me siento mal. Señor, me siento con el ánimo por el suelo. Por esto y por esto. Esto me está pasando con este hijo, con este vecino, o estoy sin trabajo, mi negocio no está produciendo como yo quiero y tengo deudas. Y no venimos a decirle al Señor eso. No venimos con humildad a decirle, Señor, dame una estrategia. Ya no estés más enojado. Es cierto que mi comportamiento no ha sido el mejor, pero Señor, yo te suplico que me ayudes a ser mejor. Tú has prometido que con agua pura tú nos lavarías. Y muchas veces no. Venimos así, de esa manera, diciendo, echando culpas a los demás. No, es que yo soy así porque el mundo me hizo así. Yo soy así, dice, echamos culpas, Señor. Echamos culpas. Y nos sentimos destruidos, dice. Ahora podemos mirar cómo podríamos salir de esa situación. Vamos a mirar cómo poder salir de esas limitaciones que nosotros mismos nos ponemos. Esas limitaciones, dice, cómo superar estas grandes limitaciones, porque muchas veces las vemos tan grandes, vemos que Dios se ha enojado. Cuando Dios dice que Él aplacó su ira mediante la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él quiso ser aplacado su ira con la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario y que nosotros fuésemos redimidos, porque Dios mira nuestra condición humana, mira que por todo decaemos, que cualquier cosa es un pretexto para yo no trabajar en la obra del Señor. Entonces miramos cómo superar estas grandes limitaciones. Vamos a unos puntos. Dice, teniendo confianza. Ya nosotros como cristianos, pues ya nos toca es pedirle a Dios que nos infunda confianza. Cuando tenemos esos problemas, cuando nos sentimos con el ánimo por el suelo, ¿qué tenemos que decirle al Señor? Que nos infunda confianza. De esa manera podremos derribar esos límites que nosotros mismos hemos puesto, porque nosotros mismos levantamos esos límites. Entonces, un primer punto para superar esas limitaciones es teniendo confianza. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11, versículo 41. Entonces, quitaron la piedra. Jesús miró hacia arriba y dijo, Padre, te agradezco porque me has escuchado. Sé que siempre me escuchas, pero lo digo por toda esta gente que está alrededor. Así creerán que tú me enviaste. Mire Jesús,
él tenía tanta confianza, sabía que Dios lo iba a respaldar, sabía que Dios iba a resucitar a Lázaro, pero le dice, Señor, te agradezco porque me escuchas. Cuando David que dice lo contrario, sé que tú estás enojado, ya no nos escuchas, ya no sales con nosotros, le dice David, ya no sales con nosotros, ¿quién nos va a llevar a la guerra? Mire, nosotros mismos levantamos limitaciones cuando Jesús le dice, Señor, yo sé que siempre me escuchas. Y no lo digo por mí, le dice, sino por toda esta gente, porque muchas veces necesitamos el respaldo de un milagro. ¿Por qué? Porque si no vemos milagro, no creemos. Entonces Jesús le dice, no por mí, le dice, porque yo sé que siempre me escuchas. Lo digo por toda esta gente. Por eso es necesario de que nosotros tengamos esa fe, esa confianza en Dios, de que Él va a obrar mediante el predicador, va a obrar mediante tal vez los discipuladores. Dios va a obrar cuando oramos por alguien que está enfermo. Dios va a orar cuando tengamos que ir a enfrentarnos, como dice, a esas batallas diarias. Y muchas veces esas batallas son con nosotros mismos. Por eso, con humildad tenemos que plantearle al Señor, Señor, esta situación me tiene bajo de ánimo, no desmayar. Yo necesito estar fuerte. ¿Por qué? No por mí, dice Jesús, sino por toda esta gente. Porque si nosotros nos ven decaídos, nos ven enfermos, bajoneados del ánimo, ¿qué estamos impartiendo a los demás? No van a creer, dicen, no, pues está predicando y mírela cómo está decaída, mírelo cómo está pidiendo plata prestada por aquí, por allá, mire cómo está enfermo, mire cómo se queja. Por eso Jesús necesitaba el respaldo de Dios y él estaba confiado de que Dios lo estaba escuchando y que como sea lo iba a resucitar a Lázaro. Iba a quitar esas piedras de tropiezo como sea, esas barreras, esas limitaciones que estaban viendo los hermanos y la gente que estaba allí. Entonces nosotros somos ya como esas personas a las cuales las personas nos están mirando. Nos están mirando si tenemos ánimo, si somos personas confiables. ¿Por qué? Por las demás personas que nos están viendo. Si no ven que en nosotros hay cosas bonitas como Dios ha restaurado nuestra vida, la gente no va a creer. No, siguen en el mismo estancamiento, siguen estancados. Yo no veo que prosperen, yo no veo que el pueblo avance. Eso es como, digamos, cuando pasaba con la Junta Comunal. Salió el que ya terminó el proceso de la Junta Comunal, se subió otra persona y la otra persona que ya terminó su ciclo, pues hizo una carretera, hacen gestionan, mejor dicho, hicieron el salón comunal, otros de diferentes maneras, la batería sanitaria, hacen gestiones para el pueblo, traen personas de escena que enseñen tejido, que enseñen muchas cosas, que promuevan el deporte, y llega y se sienta otro líder y se echa a dormir, y no ve el progreso, y se oye los comentarios, dice, no, pues ahora está mandando ese líder y mire el pueblo como sigue estancado. Mire las carreteras como están agrietadas y no hace esa gestión para que vengan y acaben de adoquinar o por lo menos le echen recebo o limpien las cunetas. Entonces, mire, se escucha puro reproche, porque como decía David, el ser humano es inútil, porque si uno no siente ese deseo de servir, pues los demás tampoco van a seguir, van a querer servir, porque si no hay ese estímulo, si él como líder no sale, no impulsa, no convoca a la gente a reuniones, no dice vamos a hacer esto, colaboren, solamente se lamenta, no, es que no tengo tiempo. Él sí está acomodado, se acomodan ellos, pero miramos lo que está pasando, no hacen por avanzar. Por eso Jesús, él no le interesaba coger esa fama. Él decía, por mí, yo sé que tú me vas a respaldar, Padre. Yo sé que tú vas a quitar esa piedra de tropiezo. Yo sé que Lázaro va a resucitar. Confía en ti. Pero yo te pido por todos los que están aquí. No te pido por mí, yo te pido por todo.
como decimos aquí, porque si el líder está bien, pues todo el pueblo está bien. Si el líder es una persona dinámica, no lo vemos solamente quejándose o mirando límites por aquí, por allá, pues está estancado. Entonces, mire, un líder que lo toque estarlo apoyando, vea, haga esto, vea, gestione esto, vea que no hay luminarias, mire que la policía no viene, mire los ladrones, esto se está invadiendo de esto. Entonces, no está haciendo nada. Cuando mirábamos que el otro líder que salió, con él miramos que él sí hubo prosperidad. Hay personas que se gozan recordando, dicen, no, con esa persona sí, esto se levantó, esto se hizo. Entonces miramos cómo Jesús, él implora, dice, no por mí, sino por este resto. David que dice, no, con la gente inútil, ¿cómo vamos a seguir avanzando? Entonces, miren, nuestras propias palabras nos hunden el ánimo o nos levantan. Estamos como líderes o como encargados de dirigir una grey o una comunidad, estamos para estar, digamos, fuertes, creyendo en Dios de que Él va a hacer ese milagro, va a responder esa oración que tanto le he pedido. Pero si nos ven estancados, ¿cómo vamos a darle ánimo a los demás? Vamos a un segundo punto, dice, corrigiendo y dejando de murmurar. Vamos a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Esto no le gusta al Señor, dice el título aquí. El Señor odia 6 cosas. Mejor dicho, hay 7 que Él detesta. Los ojos orgullosos, la lengua mentirosa, las manos que matan gente inocente, el corazón que planea hacer el mal, los pies que corren hacia hacer maldades, el falso testigo que dice mentiras, el que causa problemas entre hermanos. Todas estas cosas dice que Dios detesta, que causa problemas en vez de causar, de ser parte de la solución. Muchas veces nosotros con lo que hablamos causamos más problemas de lo que con nuestras murmuraciones, como dice aquí. Dios dice que detesta la lengua mentirosa. ¿Qué hacemos nosotros cuando qué hacemos por solucionar? ¿Somos parte de la solución o somos parte del problema? Más emproblemados, en vez de salir de ese problema, no, más emproblemados. El pueblo más arruinado, más enfermo, el pueblo más decaído de ánimo, más cargado con problemas tal vez ajenos. Entonces miramos que todo eso enferma y a Dios dice que eso le disgusta, dice. No le gusta al Señor, dice en este Proverbios capítulo 6. No le gusta al Señor. 7 cosas, dice. Entonces miramos que la murmuración debemos de corregirla. Corregir porque eso es un límite que nosotros mismos lo levantamos, un límite que nosotros mismos lo traemos a nuestras vidas y nos afecta primero que a nosotros, como estaba David, estaba afectado por todo lo que él mismo estaba hablando, por todo lo que él mismo estaba diciendo, que el pueblo era inútil, que había la gente inútil, que Dios ya lo había abandonado. Si lo estaban oyendo, toda la gente se desanima, ¿no? Pues es que Dios ya nos ha abandonado. ¿Por qué nos abandona? Porque nos ven de esa manera, nos ven de esa manera solamente mirando los defectos de los demás, no confiando en Dios. Entonces vamos a mirar también otro punto para superar estos grandes límites es en Josué capítulo 1. Vamos a Josué capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículos 7 y 8. 7 y 8. Pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Mire estos puntos tan importantes. Pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Versículo 8.
Repite siempre las palabras del libro de la ley de Moisés, estudiando día y noche, de manera que puedas actuar de acuerdo a lo que está escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. ¿Qué nos da a entender este punto aquí? Que David estaba perdiendo la comunión con Dios. No estaba, como dice aquí, obedeciendo, se estaba más quejando, y eso hace que sean puntos a nuestra contra, porque dice, si tú dices, estudiando día y noche, de manera que puedas actuar de acuerdo a lo que está escrito, dice. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando nosotros nos desconectamos de Dios, descuidamos nuestra comunión con Dios, ¿qué vamos a sentir? Ese desánimo. Porque empezamos a ver las cosas de manera errónea. Hasta pensamos que Dios ya está enojado, pensamos que Dios ya nos ha abandonado, que Dios ya no quiere salir con nosotros en nuestras batallas. Entonces vamos mirando que eso hace que nuestro ánimo decaiga. Ese ánimo decaiga. Y muchas veces cuando nosotros también estamos con el ánimo decaído, no es para sentirnos defraudados o echarle culpa a los demás. Tal vez nuestro ánimo, o a veces nos sentimos sin fuerzas por motivo de que también nos demos cuenta nosotros que Dios es el que está actuando en nosotros. Ya a veces decimos por eso uno dice, Señor, tú verás lo que haces, porque yo en mis fuerzas ya no puedo más. Entonces nosotros ya no estamos actuando en esa fuerza. A veces nosotros, también Dios permite que decaiga nuestro ánimo, porque Él es el que está procediendo, Él es el que está peleando nuestras batallas, pero nosotros a veces decaemos tanto que empezamos a echar culpas, empezamos a decirle a Dios cosas, empezamos a ver mal a las personas, que son unas inútiles, y eso levantamos barreras que impiden que entendamos que Dios es el que está actuando, porque Él le dice al apóstol Pablo, le dice, en la debilidad es donde yo muestro mi poder, porque Pablo, pues, todo un guerrero, todo un valiente, pero le mandó un aguijón, le mandó ciertas situaciones, permitió también que él sintiera ese desánimo, sintiera que las fuerzas le faltaban. ¿Por qué? Porque es Dios el que va a actuar. Por eso le dice, en la debilidad es donde yo muestro mi poder. Tú lo que tienes que hacer es orar y controlar lo que estás hablando. No hables demasiado porque, Señor, pero es que cuando tú me usabas, yo salía a la guerra. Señor, pero es que yo miraba milagros, miraba triunfos, pero ahora, Señor, le dice David, me has dado un vino que enloquece, que aturde, me siento aturdido. Y sí, muchas veces cuando las cosas no nos salen como queremos, pues es porque Dios está actuando a nuestro favor. Dios ha tomado ya el control y entonces dice que nosotros a veces sentimos que se nos baja el ánimo. Así se sentía David, se sentía como disgustado. Y no es que el que sintamos el ánimo por el suelo sea malo. No es malo. Me daba a entender Dios de que cuando Dios está actuando, es porque Él es el que está tomando el control de nuestra situación. Porque no es en las fuerzas nuestras, como dice, no es mi guerra, sino de Dios. Y vamos a resaltar un punto aquí. Dice, también miremos en Daniel 10, versículos 7 y 8. Daniel 10, versículos 7 y 8. Junto a mí había gente, pero solo yo, Daniel, pude ver al hombre. Sin embargo, los que estaban a mi lado se asustaron tanto que salieron corriendo a esconderse. Entonces yo me quedé solo mirando esa gran visión. El terror me dejó sin fuerzas y perdí completamente mi vigor habitual. El hombre empezó a hablar y me desmayé de cara al suelo. Mire, cuando él dice, perdí mis fuerzas, perdí mi ánimo, es porque el Señor es el que está tomando el control. El Señor es el que está actuando. Él permite que muchas veces nosotros desmayemos.
porque quiere Él actuar. No en nuestras fuerzas, no porque ya yo me sienta la grande predicadora, yo soy la que voy a traer a la gente. No, es el Señor, es el que está actuando. Si me está pasando ciertas situaciones que yo muchas veces no entiendo, es porque Dios ya quiere tomar el control de mí, ya quiere de verdad usarme. Por eso dice, me sentí sin fuerzas. También el apóstol Pablo sintió lo mismo. Él dice que le dice Dios, no, le dice, porque en la debilidad es donde yo muestro mi poder. No es cuando tú me exijas, no es cuando tú vengas a mí a exigirme, Señor, ¿vas a salir conmigo? No, es demostrar que no somos nada delante de Dios. Que si estamos de pie, que si vemos un nuevo día, es gracias a la misericordia de Dios, gracias a que Él ha actuado, gracias a que Él ha soplado ese aliento de vida en mí. Entonces, esto es como para uno mirar, cuando estemos pasando una prueba, no desmayar, no enojarnos, porque eso es lo que hacemos, nos enojamos, exigimos, como nos narra aquí el Salmo 61, como empieza David. Él empieza en el Salmo 61, él empieza en el Salmo 60, perdón, dice, Dios mío, tú te has enojado con nosotros, nos has rechazado y destruido, ayúdanos a recuperarnos. Mire cómo él se sentía desvanecido, se sentía sin ánimo, se sentía sin fuerzas. No, Dios a veces también permite que experimentemos eso, porque cuando si nosotros lo hacemos en nuestras fuerzas, pues nos vamos a elevar mucho, nos vamos a creer mucho. Y no sabemos que Dios también nos pone en un proceso, también nos pone para mirar qué hablamos nosotros. Porque de lo que hablamos nosotros es lo que nosotros vamos a experimentar, vamos a sentir ánimo, nos vamos a sentir desfallecer, con deseos de desertar tal vez, una guerra mental, pensamientos que van y vienen. Entonces, mire todo eso que hace, dañarnos. No vemos que Dios no dejamos que Dios sea el que triunfe, no dejamos que sea Él el que guerree por nosotros. Por eso vamos a mirar también otro punto, dice, podemos decir, ¿por qué decae nuestro ánimo? Por nuestra propia boca. Como decimos aquí en Proverbios, vamos al capítulo 18, Proverbios 18, versículo 21. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan las consecuencias los que no miden sus palabras. Entonces miramos, cuando no medimos nuestras palabras nosotros mismos, nos desvalorizamos, como dice aquí. Nos desvalorizamos, nos sentimos mal, vemos mal a los demás, no los valoramos, les decimos, ese inútil, ese que va a poder. No, tal vez también está bajoneado su ánimo. No podemos ir diciendo esa persona es una inútil. Uno no sabe lo que esté pasando, esa persona, ese hermano. Tal vez está enfermo, tal vez está triste por algo, tal vez tiene una deuda y no sabe cómo pagarla. ¿Y por qué? Porque nosotros mismos, con nuestras propias palabras, decimos, ya ahora no voy a poder. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es darle ánimo, que vea la gloria de Dios, que vea el triunfo de Dios, que él sienta que Dios puede actuar a nuestro favor, porque dice que nuestras palabras, determinan la vida o determinan la muerte. Entonces nosotros al señalar, decimos ese inútil, ese no puede, ese vago, perezoso, usted no sabe por qué está pasando. Porque uno vaya y venga, pues tal vez tiene los recursos o algo, o tiene un buen trabajo, entonces por eso se siente fuerte, por eso se siente con derecho de juzgar. No, nosotros debemos de decir, tal vez esa persona por ignorancia habló de más, dice, determina la vida o la muerte. Entonces miramos que nosotros mismos somos culpables de cómo esté nuestro ánimo. Nosotros mismos somos culpables de que si nosotros mismos decimos, pues, si hoy me quedó mal esa tarea o me quedó mal, digamos, alguna labor que tengo que hacer, pues yo misma tengo que levantar mi ánimo, pues si hoy no pude, porque eso es cuestión de práctica todo, pues si hoy no pude, el día de mañana lo voy a hacer, me voy a pulir. Yo mismo tengo que generar palabras buenas de vida,
porque dice las palabras determinan la vida o la muerte. Yo tengo que generar en mí palabras positivas, como Jesús dice, no lo digo por mí, lo digo por los demás. Tengo que yo, de mi boca tiene que salir vida, tiene que ser palabras de ánimo para los demás. Generar esa confianza, instruir a los demás, porque si no nos instruimos, como dice aquí en Josué, ponemos en práctica leyendo, dice, día y noche la palabra de Dios, para que las cosas que nos salgan bien, pues tenemos que leer y releer y mirar. Si no entendía a las que sabemos tejer, pues a la primera no la pude hacer esa labor, pero vuelvo y otra vez, ahora con el celular, vuelvo y otra vez lo pongo en pausa, nuevamente vuelvo y rectifico y veo hasta que le agarro. Entonces, mire, todo es cuestión de paciencia, todo es cuestión de calma, porque si no las palabras dicen que nosotros causan ¿qué? Vida o muerte. Y dejamos que Dios, y eso sí hace enojar a Dios, de vernos con duda, de vernos que estamos ahí bajoneados, que en vez de a las personas llevarlas, instruirlas, decirles, venga, si usted no sabe hacer esto, haga esto. Pero no, nosotros ¿qué hacemos? Es reprocharle al Señor. Decimos, no, ya no sales con nosotros, y desánimo. Y miramos que dice en el versículo 12 del Salmo 60, versículo 12, dice, con Dios conseguiremos la victoria. Él pisoteará a nuestros enemigos. Ahí ya cambia, David dice, con Dios conseguiremos la victoria. A veces ponemos de primeros a los problemas. A veces ponemos primero las situaciones difíciles que se nos presentan, cuando nosotros ya tenemos que grabarnos hasta versículos, es decir, con Dios saldremos de este problema, con Dios, de la mano de Dios. Él enviará ángeles, Él enviará al Espíritu Santo que nos instruya, que nos guíe, si no sabemos dar amor, yo una vez oraba, decía, Señor, dame amor para amar a esa persona, porque cuando la veo me causa miedo o todavía me cuesta perdonarla, Señor, enséñame a amar. Entonces Dios ahí mismo imparte eso, imparte ese poder sanador, libertador, nos llena de su amor, de su gracia. Y a veces nosotros, por eso dice las palabras, causan vida o muerte. Entonces de nosotros depende qué es lo que hablamos. Hablamos como Jesús que dijo, Padre, haz un milagro, no para mí, yo sé que tú me vas a respaldar, pero te lo digo por toda esta gente. Y así debemos decir, Señor, manténme con salud, manténme de pie. Prospérame, Señor, para que la gente vea, para que yo ya no sea una burla ante los demás, como decimos de la Junta Comunal, para que ya no estén anhelando ese pastor o ese líder que se fue. Ese líder se hacía harto por la comunidad, se preocupaba por los jóvenes para que haya deporte. No, el de ahora no. Es un miedoso y empezamos así, ya sabes. Entonces no, nos estancamos nosotros. Nosotros no estamos para que la gente se estanque, sino para que nosotros tenemos que ayudarlos a que ellos avancen, para que ellos le digan este proceso que está pasando, todo esto pasará, vienen cosas nuevas, como dice. Si Dios hace que el águila se renueve, ¿cuánto más nosotros, que somos sus hijos, somos su creador, su creación máxima, dice? Pero nosotros nos dejamos llenar por la basura, por los problemas, y no avanzamos, preferimos quedarnos encerrados en un corral como las gallinas, entre una muralla, entre una barrera, ahí picando y comiendo gusanos en el mismo sitio. No hacemos nada por promover a esa persona, no hacemos nada por animarlo y decirle, venga, leamos esta parte, mire esta historia tan bonita del águila. Así lo dice en Isaías 40, dice, los jóvenes tendrán nuevas fuerzas, dice, serán como las águilas, volarán, pero nosotros a veces nos empeñamos también en hacer que nuestros hijos se estanquen. No, mijito, ya tranquilo, usted ya quédese por allá, usted no puede, usted es tontico. Nosotros mismos resaltamos los defectos de los demás. Entonces, como conclusión, podemos mirar que debemos de aprender a controlar lo que pensamos y lo que hablamos, porque de lo contrario no vamos a ser testimonio de nada, vamos a ser personas estancadas, amargadas y echándole culpa primero a Dios y a las demás personas, donde solamente miramos que las personas son inútiles o tal vez nosotros nos creemos demasiado. Entonces, que eso sea el tema de este día, que Dios nos ha enseñado que
el ánimo de nosotros depende también de lo que hablamos, porque eso afecta a nuestro ser. Ya para terminar, elevemos una oración dándole gracias a Dios por este momento. Amado Dios, te damos gracias por esta bonita reflexión que nos das primero a nosotros, Señor, porque esta reflexión es para nosotros primero, Señor, ya que tendemos también a dejarnos llevar por el desánimo, a dejarnos llevar por los malos pensamientos, por los malos deseos, Señor. Bendito Dios, por eso te pedimos perdón y te rogamos, Señor, que bendigas a las personas que en este momento han dispuesto a escuchar este tema, que seas tú, bendito Dios, levantándole el ánimo a las personas que hoy tal vez se levantaron hasta con ganas de morirse, bendito Dios, porque tal vez no encontraron una persona que los escuche, una persona que los anime, una persona que les levante el ánimo, una persona que tal vez les preste para pagar su deuda o tal vez que les ayuden a conseguir un trabajo. Señor, hay tantas cosas, Señor, que nos llevan a levantar barreras y eso solamente causa una muerte espiritual, tal vez, Señor Jesucristo. Tal vez muchos van a la iglesia con muchos problemas, esperando tal vez tu misericordia, que les ayudes a quitar esa piedra para poder salir de ese estancamiento, para poder ver sus sueños realizados, sus sueños resucitados, Señor. Por eso, Señor, confiamos en ti este día, esta noche, Señor. El resto de esta semana la ponemos en tu altar. Lo que vayamos a hacer en este día y el día de mañana y el resto de la semana, Señor, la ponemos en tus manos. Danos tu bendición, Señor, para poder decir que contigo saldremos adelante de cualquier encrucijada. Podremos ver nuestras alas renovadas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.